les dejé. Hola Emilia, Sandra. Bueno, ¿empezamos? Bueno, en reforma del 94, dejen nada más que Fait y Schifrin, ¿sí? Para ver antes y después de la reforma, ¿sí? Cómo se o sea, no antes, perdón, antes y después de la reforma, sino después de la reforma, primera interpretación y la última interpretación de la Corte, ¿sí? Control de constitucionalidad, los dos casos paradigmáticos, el caso Marbury de Estados Unidos y Sojo de Argentina. Bueno, de control de supremacía, Martin, Merquímica y Ekmejian contra Sofovich. Bien, género, Julieta Lanteri y el caso Romero Feris. ¿Romero cuánto es, perdón? Romero Feris. Ok. ¿Qué más? A ver, cuestiones políticas. Baker versus Carr, que es un caso también que lo ven en derecho a la intimidad. Cushen versus Llerena. Y el caso Mantecón Valdés, que también es un caso de cuestiones políticas y de las categorías sospechosas, ¿se acuerdan? Cuando vimos igualdad. Bueno, en derecho a la intimidad todos, ¿sí? Todos son muy cortitos, son muy fáciles, pero ¿por qué les digo todos? Porque les demuestra los diferentes criterios de la Corte, ¿se acuerdan? Perfeccionista versus autonomía de la voluntad, ¿sí? Entonces, para ver cómo va cambiando de acuerdo a la integración el criterio de la Corte Suprema, ¿sí? Ojo, porque muchas veces esas preguntas de examen, ¿sí? Así que pónganle bastante atención. Bueno, y después en libertad de expresión, Sullivan, Campillay, Río Negro y Morales Solá. ¿Sí? ¿Pudieron anotar todo? ¿Cuál era el último? Río Negro y... Río Negro y el último fue Morales Solá, Joaquín Morales Solá. Ahí está, gracias. ¿Sí? Bien, bueno, hoy vamos a ver, hoy nos queda lunes, el jueves y el otro lunes sería 30, ¿no? Que esa es una clase libre que nosotros siempre les dejamos para el 3 de octubre, que va a ser el examen, ¿sí? Yo no voy a estar el 3 de octubre, así que va a ir otra profesora de la cátedra, pero sí le voy a dejar preparado el parcial, ¿sí? A efectos de que entonces ella se los vaya a tomar, pero yo se lo voy a dejar todo preparado, ¿sí? Así que hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con derecho de resistencia a la opresión, el tema de la defensa de la democracia, ¿sí? El artículo 36 de la Constitución Nacional, y vamos a ver un poco también el tema del derecho al ambiente sano, ¿sí? Que son nuevos derechos, tanto el artículo 36 como el 124 del ambiente sano son nuevos derechos, y ya luego el jueves
vamos a ver garantías, ¿sí? Y después ya, una vez que pase el parcial, vamos a ver, ya empezamos con otros temas, ¿sí? Igual, estoy viendo si el tema del jueves próximo es muy probable que se los deje para tomarlo para el segundo parcial, porque si no vi que son muchos temas juntos, ¿sí? Entonces, para equilibrar un poco entre el primero y el segundo parcial, aunque lo demos, me parece que lo voy a dejar para la segunda parte tomar, ¿sí? Bueno, empezamos con el artículo 36 de la Constitución, ¿sí? ¿Se acuerdan que los primeros 35 artículos no se habían podido tocar por el núcleo de coincidencias básicas, que eso era lo que habían acordado Menem y Alfonsín? Y entonces aparece este nuevo artículo en la primera parte de la Constitución, que es el artículo 36. Yo creo que el primer día que charlamos así un poquito de todo, les dije que sobre todo este artículo se inserta por la magnitud que tuvo la última dictadura militar, ¿sí? No solo por el tiempo que duró, sino por la violencia, ¿sí? que se generó desde el Estado. Y entonces es como que en el 94, donde todavía no podíamos decir que estaba afianzada la democracia como hoy en día, bueno, todavía había muchos miedos, ¿sí? Muchas cuestiones que llevaron a que los constituyentes le dieran una importancia tal que apareciera este artículo. Entonces, sobre todo la importancia que le asignó la Convención de 1994 y los convencionales fue a la defensa de la democracia y al orden constitucional, ¿sí? Que explica un poco que la comisión redactora de la convención analizó diferentes propuestas, ¿sí? Que venían de distintas comisiones que se habían elaborado en primera instancia como textos para incorporar como modificatorios de los dictámenes 2 y 3 de la Comisión de Participación Democrática, y todo eso se fusionó y dio origen, ¿sí? A lo que actualmente es el artículo 36, ¿sí? Hay un autor, ¿sí? García Lema, en la obra Nuevos Derechos y Garantías de la Constitución Nacional, que dice que las reformas que menos resistencias tuvieron dentro de la convención fueron todas las vinculadas con la consolidación y perfeccionamiento del sistema democrático, ¿sí? Así como todos los artículos que tenían que ver con un mayor reconocimiento de los derechos humanos, ¿sí? Tanto individuales como sociales, ¿sí? Y esto se explica un poco por lo que yo les había dicho antes, y además porque un número importante de los convencionales, ¿sí? De 1994 habían padecido de formas diferentes, ¿sí? Esa grave represión que realizara este golpe militar, el último que tuvimos desde 1860 en adelante, ¿sí? Que ocupó el poder, ustedes recuerdan, entre 1976 y 1983, que por suerte, ¿sí? Y también, no solamente la suerte, sino que creo que la sociedad argentina maduró muchísimo y que hizo que culminara, ¿sí? Esa larga lista de golpes militares en nuestro país. Bueno, la defensa de la democracia, ¿sí? Fue una preocupación muy grande y un objetivo central del primer presidente luego del golpe militar del 76, que fue el presidente Raúl Alfonsín, ¿sí? Él tenía así como una especial preocupación y trabajó mucho, ¿sí? En todo lo que tuviera que ver con ¿se acuerdan que dijimos que él tuvo un intento de modificar la Constitución y los lineamientos de la Constitución
que había llamado a un consejo para la consolidación de la democracia, para que estudiara las posibilidades de, de la reforma constitucional, pero sobre todo porque él tenía así mucha preocupación cómo terminábamos, ¿sí? con esos golpes militares. Y las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia fueron volcadas en dictámenes, ¿sí? Tanto del año 86 como de 1987, que sentaron, ¿sí? Las bases o posibles contenidos para una futura reforma constitucional, tratando de perfeccionar nuestras instituciones, ¿sí? Fíjense que en 1984, o sea, a menos del año, ¿sí? De que Raúl Alfonsín, que asumió el gobierno el 30 de octubre del 83, se dictó la ley 23.037, ¿sí? La ley 23.037 fue la ley de defensa a la democracia, ¿sí? Que se incluyó incluso en el constitucionalismo provincial, ¿sí? Incorporando cláusulas en las nuevas constituciones que son muy, muy similares a las que finalmente se incluyeron en el artículo 36. ¿Por qué? Porque justamente a partir del periodo democrático hubo muchísimas constituciones provinciales que se reformaron, ¿sí? Y entonces aparecen, ¿sí? Estas nuevas... estos nuevos artículos, esta nueva idea de la defensa de la democracia en algunas constituciones provinciales antes, ¿sí? Que se incorporara en el artículo 36 de la Constitución Nacional, es decir, que el derecho provincial en ese sentido fue un precursor. Pero eso venía justamente del trabajo que había hecho el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Pensemos también que el gobierno del presidente Alfonsín vivió amenazas latentes y permanentes de sectores militares que ellos, digamos, repelían, ¿sí? Y creo que por eso también todos esos acuerdos preconstituyentes fueron volcados, ¿sí? a la Convención Constituyente del 94. A ver, ¿de qué se trata este artículo en esencia? ¿Sí? Bueno, la defensa del orden constitucional, la defensa del orden institucional, la defensa del sistema democrático. Pero por primera vez aparece, fíjense ustedes, aparece formalmente enunciada la democracia en la Constitución Nacional como elemento esencial de la forma de gobierno. Y cuando uno dice esto, ¿sí? Es como que uno dice, no, no puede ser. Como si siempre la Constitución del 53-60, ¿sí? Defendía o estaba la del gobierno democrático. Se relacionaba y se interpretaba el sistema democrático por estas normas que yo, ¿sí? Les digo siempre del artículo primero, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. El 22, que dice el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de los representantes, porque también aparecen artículos dentro de la Constitución que dicen cómo se eligen a esos representantes. Pero la palabra democracia, ustedes van a ver, si miran una constitución anterior a 1994, no la van a encontrar en ningún artículo, ¿sí? Aparece por primera vez a partir del artículo 36, ¿sí? Entonces, cuando la dificultad, también es cierto que hay una dificultad para definir la democracia, ¿sí? Hay un autor muy importante del derecho constitucional que fue profesor de nuestra casa, que fue Linares Quintana, y si alguno ha tenido oportunidad de ver sus libros, Linares Quintana siempre es muy profuso, ¿sí? Todo lo que él habla de cada tema, y sobre todo tiene muchísima bibliografía de muchos autores diferentes. Y entonces él
con respecto al tema de la democracia, se ocupó de demostrar un panorama muy amplio de las distintas definiciones, de los distintos conceptos, de las distintas propuestas y también de los elementos, ¿sí?, que componen dicho concepto, de los elementos, de las partecitas que integran ese concepto, ¿sí? Más aún les diría, en la medida en que el término república, ¿sí?, hace referencia a la soberanía del pueblo, ¿sí?, como resulta del artículo 33, es central para definir a la república, según lo recordara Domingo Faustino Sarmiento, admitir que la democracia estaba implícita en esa forma republicana de gobierno, ¿sí? Implícita, ¿sí? De hecho, fíjense que también la Constitución del 53 o 60 había propuesto un plan de progreso y transformación ejecutarse en el país durante largo tiempo centrada en la inmigración, ¿sí? Esto ustedes lo van a encontrar en los artículos 20, 25, en el artículo 78, inciso 19, 18 creo, esperen, 18, 19. A ver, ¿alguien tiene una constitución ahí a mano? Vamos a leer los artículos. ¿Cuál, perdón? Vamos a empezar con el 20, a ver. ¿El 20? Sí, ¿El de los extranjeros? sí, sí. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. Claro. Bien, hasta ahí podemos llegar. Sí, a ver el 25. El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Bien, perfecto. Y a ver el 75, inciso 18. Creo que son las atribuciones del Congreso, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, dice, proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Bien, perfecto. Es decir, esto coincide con lo que les venía diciendo, que esto de la democracia surgía de varias cláusulas de la Constitución, pero cuando ese plan que se había propuesto en la Constitución del 53-60, que se ve sobre todo en estos artículos, entonces 20, 25 y 75, inciso 18, ¿sí?, que era el inciso que yo no estaba segura. Lo que vemos ahí es que a los inmigrantes se les ofrecía y se les convocaba para que vinieran a combatir el desierto, donde se les hacía un generoso reconocimiento de todo lo que tenía que ver con libertades civiles. Pero fíjense que en ningún momento se hablaba de un reconocimiento o un resguardo de los derechos políticos, ¿sí? Hay una frase de Natalio Botana que creo que sintetiza con mucho acierto la actitud restrictiva, ¿sí?, de los convencionales constituyentes del 53-60 respecto a los derechos políticos, en una frase que él dice: libertad política para pocos y libertad civil para todos, ¿sí? Y esto tenía que ver, ¿sí?, con este tema
¿sí? De llevar la forma republicana de gobierno, etc. Incluso hay quienes creen ver en Alberdi que esa actitud restrictiva era porque lo que le preocupaba era cómo hacer de un pueblo que estaba sumergido en la ignorancia y en la miseria una, una colectividad federativa apta para el ejercicio de un gobierno republicano, ¿sí? Y en este sentido, entonces dice, el camino no podía ser otro que el que ya había tenido Grecia y Roma. Es que el pueblo que sufraga, que vota, solo contara con los capaces, ¿sí? Con una minoría, les diría, en comparación con las mayorías, ¿sí? Entonces, para realizar el progreso era necesario suprimir los derechos de la multitud. Solo se iba a conceder la facultad de votar a aquellos ciudadanos considerados más inteligentes o de fortuna asequible, ¿sí? A través de la educación, de la industria, ¿sí? Pero esta concepción no solo se le endilgaba a Alberdi, sino también a toda la generación del 37, ¿sí? Que era a las que pertenecían en buena medida todos los convencionales constituyentes que brevaban en la ideología, ¿sí? De la generación del 37, que es la que prima en esa primera parte de la Constitución Nacional, ¿sí? Esteban Echeverría, por ejemplo, en el famoso dogma socialista, afirma que en la organización de un país bajo un sistema democrático, la razón colectiva es soberana, no la voluntad colectiva. O sea, la soberanía del pueblo solo puede existir en la razón del pueblo y que solo es llamado a ejercerla la parte sensata, la parte racional de la comunidad social. La parte ignorante queda bajo tutela y salvaguarda de la ley, que es dictada por el consentimiento uniforme del pueblo racional. Fíjense que esto lo decía Esteban Echeverría en el dogma socialista, ¿sí? Entonces dice, la democracia no es el despotismo absoluto de las masas, ni de las mayorías. La democracia es el régimen de la razón, ¿sí? Alberdi, en el prefacio del estudio del derecho, resalta la importancia siempre de la razón a la que, como ley de leyes, como ley suprema, como ley divina, es traducida por todos los códigos del mundo. Entonces, los hombres de la generación del 37 se pronunciaron en contra del sufragio universal durante una etapa del desarrollo institucional, ¿sí? Ahora, obviamente como etapa transitoria, ¿por qué? Porque la educación popular debía ser el medio para que se arribara con el tiempo a una verdadera democracia muchísimo más ampliada, ¿sí? Y esto lo vamos a ver luego cuando veamos bien específicamente el artículo 37 de los derechos políticos, ¿sí? Entonces, volviendo al artículo 36. Vamos a leer el artículo 36, primer párrafo, porque ustedes van a ver cómo el artículo 36 tiene 4 párrafos, ¿sí? ¿Qué establece el primero? A ver, ¿quién me lee el artículo 36? Dice, esta constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos Bien, actos serán sanamente nulos. hasta ahí. Entonces, el primer apartado de este artículo 36 establece el mantenimiento del imperio de la Constitución, aun cuando se interrumpiera su observación por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Fíjense que la comisión redactora emplea la palabra imperio, ¿sí? En vez de vigencia. ¿Por qué? Porque este concepto remite a la efectiva aplicación de una norma, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestra historia con las normas fundamentales dictadas por gobiernos de facto? ¿Sí?
Y eso fue advertido por el convencional Masnata, ¿sí? Es decir, lo que les dice es que esto va a protegerla, ¿sí? Va a el imperio de esta Constitución, ¿sí? Por eso no habla de vigencia. El imperio, el manto que va a tener esta Constitución, ¿sí? Sigue, perdura, aún cuando haya actos de fuerza contra el orden democrático, contra el orden institucional, ¿sí? Sigue manteniéndose este imperio, esta superioridad del acto de lo que es la norma de la Constitución Nacional, ¿sí? Puede no estar vigente porque vino un gobierno antidemocrático, ¿sí? Y lo dejó sin vigencia, pero sigue estando en el imperio, ¿sí? Sigue estando por arriba. Bien, a ver, sigamos. Bueno, después dice, sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Bien, pero a ver, algo que me olvidé comentarles antes de pasar a esta parte de los autores, ¿sí? Fíjense que el artículo también en este primer párrafo habla de la nulidad de los actos, ¿sí? Dice, los actos, en relación a los actos de fuerza, ¿sí? de estos golpes, serán insanablemente nulos, ¿sí? Y esto fue de mucha discusión dentro de la comisión, ¿sí? Porque estaban los que querían declarar la nulidad absoluta de todos los actos que llevara adelante un poder de facto, ¿sí? Entonces, estaban los que proponían que hasta un plazo después de reinstalado el gobierno constitucional, muchos hablaban de 2 años, los nuevos poderes convalidarían los actos de poder de facto, ¿sí? Entonces, unos decían, bueno, nos damos el tiempo de 2 años, o sea, de recuperado la vigencia de la Constitución, o directamente decimos, estos fueron nulos de nulidad absoluta. Y la verdad que ninguna de esas dos posturas, porque eran muy extremas las dos, satisfacía a los convencionales, ¿sí? Por lo menos a la mayoría. ¿Por qué? Porque en la primera, cuando dice son insanablemente nulos, rompe con toda la continuidad de los actos del Estado, ¿sí? Fíjense que en un gobierno de facto, la mayoría de los actos del Estado son administrativos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo y dónde se hacía para mantener la continuidad jurídica? La segunda, ¿sí? Esto de darse 2 años para ratificar o no, importaba, ¿sí? Convalidar actos de gobiernos de facto, que importaba dejar sentado que esta Constitución estaba previendo su propia sustitución por un golpe de Estado, ¿sí? De allí que acudieron a la frase, son insanablemente nulos los actos contra la Constitución por los gobiernos de facto, ¿sí? Costaba también un trabajo, ¿sí? Incluir esa expresión haciendo referencia a un gobierno de facto, porque de alguna forma implicaba conferirle una jerarquía, reconocimiento, o como ustedes le quieran llamar, a quienes violan y usurpan el poder político, ¿sí? Entonces, el proyecto de Alberdi incluía un artículo que decía, toda autoridad usurpada es ineficaz en sus actos, son nulos, ¿sí? Toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de un ejército, de una reunión del pueblo, es nula de derecho y carece de eficacia. Por lo cual, de alguna forma, esta fórmula que se encontró es una reivindicación para Alberdi, ¿sí? Ahora sí, segundo párrafo, ¿sí? El segundo párrafo aparecen entonces las sanciones, ¿sí? Para
los autores de ese acto de fuerza. Y ahí aparecen 3 sanciones, 3 tipos de sanciones. ¿Cuáles son? A ver. Hablan del... Habla de inhabilitación para Ajá, siempre perpetua, bien, para ocupar cargos para públicos ocupar cargos públicos, ¿no es cierto? y que no pueden ser indultados y que no se puede conmutar la pena. Bien. Y hay otra que habla del artículo 29. ¿Cuál es esa, la del artículo 29? Es la pena que le corresponde a los infames traidores a la patria. ¿Sí? Entonces, todos los autores de esos actos de fuerza tienen 3 tipos de sanciones previstas. La prevista por el artículo 29, ¿sí? Que es la de los infames traidores a la patria, inhabilitarlos a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluirlos del indulto y de la conmutación de penas, ¿sí? La última sanción suprimió la exclusión de la amnistía, ¿sí? Que obraba en el proyecto original de la Comisión de Participación Democrática, ¿sí? Eso quedó afuera. Bien. Además, ¿qué habla el tercer párrafo? Tercer párrafo. ¿Alguien nuevo que lo lea? Dice, tendrán las mismas sanciones quienes como consecuencia de estos actos usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Exacto. Es decir, que el tercer párrafo hace un agregado, ¿sí? A quienes son los autores de los actos de fuerza y también a quienes usurpaban funciones de esta Constitución, e incluso los provinciales, ¿sí? Los funcionarios provinciales, y van a ser civil y penalmente responsables de estos actos, y además van a ser imprescriptibles, ¿sí? Es decir, que siguen y siguen y siguen, no por paso del tiempo, no es que prescriben. Fíjense que tanto el segundo como el tercer párrafo del artículo 36 fueron objeto también de ajustes de redacción de la redacción originaria, porque se les hicieron diferentes observaciones en el seno de la comisión redactora, ¿sí? Que fueron los que en definitiva terminaron produciendo el artículo 36, que luego cuando llega al plenario prácticamente fue modificado, pero mínimamente, ¿sí? En el plenario de la convención. Y el cuarto apartado, ¿qué nos dice el cuarto apartado? A ver. Profe, una pregunta. Este Sí. tercer párrafo tiene que ver con la nulidad de la obediencia debida y todo eso, ¿no? ¿O no tiene que ver con eso? A ver, todos estos, ¿sí? Tienen sí o sea, tienen una consecuencia sobre toda esa etapa. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que es posterior. Entonces también es muy discutible porque ya había pasado, digamos, Claro. muchos de los juicios, muchas de estas medidas. Entonces, medio como que era de ahí en más, ¿sí? Porque bueno, claro, este tema, ¿no? Que yo les decía, de que el presidente de ese momento tenía esa preocupación, pero a la vez la verdad es que fue hackeado y hackeado por la posibilidad de golpes militares. Entonces es como que él avanzó un montón, pero hubo momentos que tuvo que medio retroceder, ¿sí? Porque todavía los militares eran muy fuertes en esa época, ¿sí? Yo a veces hablo y siempre les digo lo mismo a los alumnos o otras personas que inclusive saben bastante de derecho constitucional y entonces a veces se juzgan determinadas decisiones y digo, bueno, pero hay que ponerse en el tiempo y en el lugar.
Porque desde ahora es fácil decir, ay, pero ¿cómo? Se va a negociar, se va a hacer tal cosa. Claro, pero no eran los mismos, el mismo poder militar hoy que el de esa época, ¿sí? Entonces lo que se trataba era de que teníamos que llegar como sea a completar todos los mandatos, a que se siguiera desde el punto de vista democrático con todo esto, y bueno, y la prueba está que se incluyó este artículo, ¿sí? Si no, ya a esa altura uno podría decir, ay, pero ¿por qué seguíamos con todo esto, no? Ya había sido de otra historia, y sin embargo, a 10 años de haber recuperado la democracia, todavía había rémoras muy importantes de todo aquello. Pero sí, sí, claro que tiene una influencia muy fuerte, sí. Bien, entonces, cuarto párrafo, a ver. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Bien, o sea, que el cuarto párrafo le acuerda a todos los ciudadanos, ¿sí? Este derecho de resistencia, ¿sí? A todos los que nombró antes, ¿sí? Horacio Rosati, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresó que la pérdida de la democracia golpea directamente sobre el tejido conectivo que conforma una comunidad. Y eso hace que se rompan los lazos de solidaridad y sean reemplazados por la singularidad de un altruismo épico o por un sistema de beneficencia, ¿sí? De allí los fundamentos que justifican el reconocimiento explícito del derecho de resistencia a la opresión, que para él estaba implícito en el artículo 33 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que yo les digo siempre que es el más inteligente de nuestra Constitución, porque es el que reconoce una cantidad de derechos, ¿sí? Aunque no estén expresados, ¿sí? De manera visible, ¿sí? Es decir, que no sean expresos, sino tácitos, de acuerdo a todas estas garantías, principios, derechos que tiene nuestra Constitución, ¿sí? Este artículo, entonces, yo les decía que el antecedente de este artículo era la ley 2377 de defensa de la democracia que se había dictado en el año 84, ¿sí? Que un poco obligó a comparar las figuras penales previstas en el Código de Fondo con los contenidos del artículo 36, ¿sí? La exposición de motivos ha abordado el análisis de los conceptos vida democrática y sistema democrática, ¿sí? Utilizando todos los debates parlamentarios previos e incluso textos de la propia Convención Constituyente de 1994, que obviamente enriquece todo esto, ¿no? Porque entonces lo que entra a discutirse es la problemática de postulados internacionales en el concepto de democracia, retroactividad o irretroactividad de la ley, la doble estancia, esa seguridad, ¿sí? que tiene que ver con nuestro sistema. Y entonces, también me parece importante que no hay que olvidar que un poco la cláusula del artículo 36 es la llamada cláusula ética, ¿sí? Porque aparece en este artículo la idea conductora del parentesco, ¿sí? Entre la vulneración del orden constitucional mediante actos de fuerza con la corrupción política y administrativa, ambas atentatorios del sistema democrático. Es decir, no solamente con aquellos que usurpan, ¿sí? El poder desde el acto de fuerza, sino todos esos actos de nepotismo, ¿sí? Entonces, a mí me eligen y después yo pongo a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Tiene que ver con una corrupción, porque este es el gran artículo de la Constitución Nacional, que es contra la corrupción, ¿sí? Contra la corrupción, contra la defensa del sistema, contra la vigencia de un derecho que no surge
de un gobierno elegido por la voluntad, por la soberanía del pueblo, ¿sí? Y este tema de la corrupción es advertido incluso por instrumentos internacionales, ¿sí? Como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando sostiene que atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, la corrupción, así como al desarrollo integral de las sociedades, de las comunidades, de los pueblos, ¿sí? Es decir, cuando el artículo 36 sostiene que no haya corrupción en la función pública, el cuarto párrafo se refiere a estos postulados. Y aunque no tipifica un delito, ¿sí? Porque es una materia reservada a la ley, bueno, de alguna forma pone el acento y la base para hacerlo, y en ese marco se sancionó la Ley de Ética Pública en el ejercicio de la función, ¿sí? La Ley 25.188, ¿sí? Bien, ¿alguna duda respecto a esto? No. No, muy bien. Bueno, igual lo van a encontrar, ¿sí? En todos los libros. Yo les hago un paneo general para que ustedes puedan ver lo más importante, ¿sí? Del tema. Pero entonces recuerden que está esos 4 párrafos, de qué trata cada párrafo, cuál fue el antecedente, esto de las sanciones, que aparecen 3 sanciones, ¿sí? Y que cuál el contexto, digamos, en que aparece este artículo, por qué se da este artículo en el año 94, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito de derecho ambiental, ¿sí? Yo digo que si consideramos el derecho ambiental como un conjunto de normas que regulan el ambiente, ¿sí? Y a su vez definimos el ambiente como un sistema en el que interactúan y se interrelacionan, ¿sí? De manera condicionada, les diría, los distintos elementos que lo componen. Entonces podemos decir que el derecho ambiental en la República Argentina está integrada por la normativa que regula todo lo referente a recursos naturales, ¿sí? Por las actividades y los efectos que el hombre lleva a cabo para obtener de esos recursos naturales recursos culturales, ¿sí? Y también los residuos que se generan a partir de esa transformación, ¿sí? Entonces, aparecen como varias etapas en la formulación de normas ambientales, ¿no? Regulación estática, las normas que regulan los recursos naturales, ¿sí? El tratamiento dinámico, les diría, del ambiente, que está dividido o subdividido en aprobación de tratados internacionales, de ambientales siempre, y en normativa provincial, ¿sí? También aparece la reforma de la Constitución Nacional y luego lo que se conocen como la elaboración de presupuestos mínimos, ¿sí? A ver, entonces, si nosotros tuviéramos que hacer, así como históricamente, un cuadro, diríamos que las fases o etapas más importantes en la formulación de normas ambientales estaría, primero, cuando se regulaban los recursos naturales, ¿sí? Luego ya cuando aparecen, ¿sí? En una forma más dinámica, todo lo que tenía que ver tratados internacionales y normas provinciales. Luego se produce la reforma del 94 y entonces aparece ya este tema en la Constitución Nacional. Y finalmente aparece una etapa, ¿sí? Que es la de la elaboración de los presupuestos mínimos. Les diría que a fines del siglo XIX
es cuando comenzó a regularse de manera independiente todos los distintos recursos naturales, tanto a nivel nacional como provincial, ¿sí? Por ejemplo, en 1886, más o menos por esa época, se sancionó el Código de Minería de la Nación, ¿sí? Y inclusive hubo varias leyes nacionales anteriores a la primera mitad de la década del 70 que se ocupaban de regular otros recursos naturales que no eran la minería, ¿sí? Por ejemplo, la ley 2797, ¿sí?, del año 1891, fue la primera ley que regula la temática ambiental, ¿sí? De hecho, es una ley que nadie la derogó, o sea que sí sigue vigente, aunque no se aplique, ¿sí? La segunda etapa ya empieza a delinearse después de 1972, a partir de la primera reunión internacional, que fue una conferencia mundial sobre el medio ambiente humano que convocó la Asamblea de Naciones Unidas en Estocolmo, ¿sí? 1972, ¿sí? Fíjense cuántos años pasaron. Ya para 1982, ¿sí? Fíjense ahora cómo se achican los tiempos, ¿no? 10 años. Con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi y Kenia, Argentina comenzó con más fuerza, ¿sí?, a adoptar el tema ambiental para irlo consagrando en normas provinciales, ¿sí? Sobre todo en esa época aparecen muchas normas provinciales en materia de medio ambiente. 10 años después, incluso, ya en 1992, la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro significó un hito, un antes y un después en la historia del derecho internacional ambiental. Argentina participó, ¿sí?, incrementando el proceso de inserción de la dinámica ambiental en su derecho positivo y adoptó en ese momento varios acuerdos internacionales en la materia, ¿sí? De hecho, en los inicios de 1990, la mayoría de las provincias argentinas ya habían incorporado el principio de protección del ambiente en sus constituciones y además habían regulado la materia ambiental a través de normas particulares, ya fueran leyes de protección ambiental, eran leyes generales, o algunas así como muy específicas para la evaluación del impacto ambiental, ¿sí? Me parece que un punto de partida importante, ¿sí?, para sistematizar la protección del ambiente en todo el país fue el Pacto Federal Ambiental que fue firmado en 1993, ¿sí? Fue muy importante este pacto, pero claro, faltaba todavía, ¿sí?, la consagración de este principio a nivel superior, a nivel constitucional, ¿sí?, que obviamente consagró la reforma de 1994, elevando, ¿sí?, a jerarquía constitucional esa voluntad común, les diría esa voluntad previa, que estaba en manos del Congreso Nacional la sanción de una normativa ambiental básica, ¿sí? Es decir, estas son las normas de presupuestos mínimos para la protección ambiental, ¿sí? O sea, la base, ¿sí? Por eso se habla de presupuestos mínimos. La tercera parte, en un todo de acuerdo con principios reconocidos tanto en la Conferencia de Estocolmo de 1972
como en la cumbre de Naciones Unidas de Río de Janeiro de 1992, y les diría que en una clara sintonía con la línea adoptadas por las constituciones provinciales, ¿sí? que les decía que fueron sancionadas en esa época, los constituyentes reformadores introdujeron, ¿sí?, la cuestión ambiental en el artículo 41 de nuestra ley suprema. ¿Sí? A ver, vamos a leer el artículo 41. A ver, ¿quién me lee el 41? Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Exacto. Entonces, ¿qué consagró la reforma aquí? Derecho a un ambiente sano, y hay un deber, ¿sí?, que es correlativo. Yo tengo un derecho al ambiente, pero a su vez tengo el deber de preservar ese medio ambiente, ese ambiente sano, ¿sí? Y a su vez, ¿por qué? Porque ese deber hace que permita ese ambiente sano un efectivo desarrollo sustentable, ¿sí? Apto para el desarrollo humano, les diría, ¿sí? La famosa sustentabilidad, ¿sí? Fíjense que también se incorporan los temas trascendentales como los presupuestos mínimos de protección al ambiente, ¿sí? O sea, una base, de ahí para arriba todo, ahora menos que esto, no, ¿sí? El uso racional de los recursos naturales, no se hablaba de estos temas, ¿sí? Muy importante, me parece fundamental, recomposición del daño ambiental, ¿sí? Donde hay un daño, tengo la obligación, el correlativo deber también de recomponer eso, ¿sí? Obviamente que va a estar presente la educación, la información, y después específicamente les dice protección a la biodiversidad, preservación del patrimonio natural y preservación del patrimonio cultural, esa transformación que se hace de esos recursos humanos, ¿sí?, donde el hombre ya interviene y termina siendo un recurso cultural, ¿sí? La cuarta y última etapa, precisamente identificada en la que nos encontramos en la actualidad, es la de la sanción de los presupuestos mínimos, ¿sí? Algunas de las leyes que se dictaron desde el 2002 para adelante, ¿sí? Fíjense, a ver, hay una ley 25.612 que es de gestión de los residuos industriales y de actividades de servicio, ¿sí? Hay una ley de política ambiental del año 2002. Hay una ley de gestión ambiental de aguas, ¿sí? Hay una ley de información pública ambiental que es del año 2004. Gestión de residuos domiciliarios, ¿sí? La protección ambiental para el control de las actividades de quema, ¿sí?, que están tan hoy en día lamentablemente, ¿sí? La protección de los glaciares, ¿sí?
Todo lo que tenga que ver con manejo del fuego, también hay una ley que ya es más contemporánea, creo que tiene 10, 11 años. Bueno, la protección de los bosques nativos, ¿sí? O la ley de todos los residuos patológicos, ¿sí? De los que tienen que tener un tratamiento especial, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con envases, ¿sí? Con los envases vacíos, ¿sí? Hay una ley también, ¿sí? Entonces, estas son leyes de presupuestos mínimos, estos ejemplos que les doy, ¿sí? Ustedes van a encontrar un montón en los libros, cuanto más, les diría por ahí que este dato lo busquen en Google, porque cuanto más actual sea, van a encontrar mayor cantidad de leyes, ¿sí? A ver, uno de los problemas también que hay es que en materia ambiental hubo mucha dispersión y proliferación de normas, pero eran de distintos niveles, ¿sí? Entonces había diferentes niveles, a su vez diferentes jerarquías, lo que hizo que el escenario, ¿sí? De alguna forma se presentaba contaminado, ¿sí? Por decirles un término. Y ahí ven el reparto de competencias, ¿sí? En el artículo 41, la posibilidad para establecer, para instituir una normativa indispensable que permita, ¿sí? Alcanzar ese desarrollo sostenible de manera exitosa, ¿sí? Y entonces ahí lo que vemos es que el artículo 41 dispone que le corresponde a la nación dictar aquellas normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Pero ¿qué le va a corresponder a las provincias? A las provincias todas aquellas normas que resulten necesarias para completar esa ley de presupuestos mínimos. Es decir, puede mejorarlas, puede avanzar. Lo que no pueden hacer las provincias es decir por debajo, por atrás, ¿sí? Ahora, lo que les dice el artículo 41 también es que fíjense que todas las provincias pueden dictar las normas necesarias, pero lo que no pueden hacer es alterar las jurisdicciones locales, ¿sí? ¿Por qué? Y esto tiene que ver porque la doctrina no siempre interpretó esto de los contenidos mínimos en forma coincidente, ¿sí? Y todo el cambio que se produjo a partir de la reforma constitucional, ¿sí? Por ejemplo, para Vidal Campos, ¿sí? Es un caso singular de concurrencia de competencias, ¿sí? O sea, acá para él, según este esquema, el sistema de derechos de la Constitución Federal, ¿qué hace? Obligar a las provincias que no pueden disminuir el sistema, como les decía, pero sí pueden mejorarlo y ampliarlo, ¿sí? Sapsay, ¿sí? Daniel Sapsay, que es un estudioso muy grande y él tiene inclusive una fundación, ¿sí? de medio ambiente, se dedica mucho a estos temas. Él dice, bueno, primero él señala la dificultad que hay o que representa definir los alcances de esa delegación, ¿sí? Que han realizado las provincias, ¿sí? De sus facultades a partir de la reforma constitucional de 1994, ¿sí? Entonces, él dice, definir qué medida o el quantum de atribuciones que han cedido cada provincia a la nación, eso es el meollo de la cuestión. Esa es la verdadera pregunta del millón, ¿sí? Entonces, en general, lo que se sostiene es que se trata de
la facultad de la potestad de establecer mediante leyes las pautas básicas de protección aplicables en toda la República, ¿sí? Y en todo caso, las provincias, ¿sí?, lo que no delegan, ¿sí?, lo que se reservan es, para sí, es la facultad de dictar aquellas normas que las provincias consideran convenientes dentro de sus territorios, como complemento de aquellas, y sin menoscabar ese mínimo de exigencia que le delegaron a la nación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, esto empezaba a ser, ¿no? Cada provincia hacía sus propios contratos, cada provincia determinaba ciertas circunstancias, y no todas las provincias, además, hacían lo mismo. Entonces, por ejemplo, algunas, con tal de obtener dinero de afuera, pactaban con organismos internacionales o con otros estados o otros gobiernos ser lugar de residuos, que vinieran residuos. Y bueno, entonces ahí, ¿sí?, es como que hubo que ver una cuestión general que salga de la nación esos presupuestos mínimos, y luego cada una a su vez lo va a completar, lo va a adaptar, pero nunca bajando de ese escalón mínimo, ¿sí? Sí lo va a poder mejorar y hasta ampliar. Entonces, el criterio mayoritario sí considera que el Congreso, ¿sí?, nuestro, el Congreso Nacional, es el competente para el dictado de esa legislación mínima, delimitando en forma clara y precisa el ámbito de la competencia complementaria y remanente que le va a corresponder a las provincias, ¿sí? Dijimos, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de los presupuestos mínimos? Una norma de base, un umbral, principios o cuestiones que son comunes, ¿sí?, un denominador común a partir del cual se va a construir todo el resto del edificio. Eso es toda la normativa de la tutela ambiental en Argentina, que es de organización federal, ¿sí? O sea, se trata de normas que se aplican en todo el territorio de la nación, los presupuestos mínimos. Es un piso inderogable, ¿sí? Es un umbral, por eso les decimos. Esto de esa expresa delegación de facultades legislativas que en materia ambiental aparecen en el artículo 41, ¿sí?, donde la Constitución tuvo en miras de entonces establecer un universo jurídico, un sistema jurídico uniforme que le asegura a todos los habitantes el goce de un ambiente apto para el desarrollo humano, y porque las actividades productivas, les dicen, satisfagan las de las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, ¿sí? Es decir, no es solo para hoy y para ahora, ¿sí?, para que podamos hoy, sino para, a ver, ¿cómo hacemos para mantenerlo esto para el futuro? ¿Sí? Sin comprometer a ese futuro, ¿sí? La Corte Suprema expresó que si bien es cierto que todo aquello que implica limitar las autonomías provinciales, ¿sí?, ha de instrumentarse con la prudencia necesaria para evitar, ¿qué cosa? El cercenamiento de los poderes no delegados a las provincias. Ustedes saben que los poderes son de las provincias, tanto ellos lo delegan en la nación. Entonces la Corte dice, bueno, por eso, es cierto, ¿sí?, que todo aquello que implica limitar la autonomía provincial, hay que tener mucho cuidado para hacerlo, justamente porque nosotros no podemos cercenar esa autonomía provincial. Pero también es cierto que el ejercicio por parte de la nación de ciertas facultades no puede convertir entonces alguno de los propósitos de la nación
como en una ilusión, ¿sí? Entonces, porque dice, si no, todo el propósito, todos los objetivos, ¿sí? de las facultades que se asientan sobre la necesidad de que la nación es quien procure eficazmente el bien común, pero de todo nuestro país, ¿sí? No podrían encauzarse, ¿sí? Y entonces dice, ahí se encuentra esa interrelación, ese entrecruzamiento, porque en tanto entonces aparece esta facultad de la nación y de la cual después van a participar las provincias. Y de esa forma sí se va a poder, ¿sí? hacer todo este sistema normativo. Me parece que hay que subrayar, hay que señalar, hay que hacer como un paréntesis, ¿sí? Que quien tiene, conforme al principio de que quien tiene el deber de procurar un determinado fin, tiene el derecho de disponer de los medios necesarios para lograrlo, ¿sí? Para lograr de manera efectiva, ¿sí? Habida cuenta sobre todo que fíjense que desde el preámbulo de la Constitución Nacional, ¿sí? y diferentes deberes y facultades que se le asignan, ¿sí? a las provincias, a la nación, tiene una razón de causa y móvil, ¿sí? Del gobierno federal. Por lo tanto, dice, bueno, la Corte dijo, no se puede concluir que este no puede ser enervado en el ejercicio de esos poderes delegados, en tanto, obviamente, la nación no se mantenga dentro de los límites razonables, ¿sí? Conforme a cada caso, a las circunstancias de cada caso, porque lo demás es el principio de supremacía que consagra ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Qué artículo de la Constitución consagra que es válido unas por encima de otras? El artículo 31, ¿no es? Exactamente, ¿sí? ¿Se acuerdan el otro día cuando veíamos el derecho federal por encima, ¿sí? Inclusive se tenían las constituciones provinciales, tienen que estar de acuerdo a ese derecho federal, que a su vez deriva de esa supremacía de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, ¿sí? Entonces, yo les diría que en consonancia con eso, lo que debe entenderse es que este artículo 124, ¿sí? Lo que establece este artículo 124, es que el dominio de los recursos naturales es provincial, ¿sí? Pero eso no significa que no es válida la jurisdicción nacional en la materia de, ya sea por razones de planificación o como garantía del uso racional de los recursos y también de la sustentabilidad ambiental, porque no es que yo digo, hasta acá llega mi provincia y entonces esto no tiene ningún impacto para la otra, ¿no? Si es humo, fuego, o sea, tiene un impacto mucho más generalizado de otro tipo de bienes o de recursos, ¿sí? Por eso también es que se tiene que dar esta situación. Y entonces, bueno, parece sustentabilidad para el uso racional de los recursos y también para que alguien mire cómo se planifica, y la planificación tiene que estar por arriba, no lo puede hacer cada provincia así. Bueno, es que aparece este tipo de jerarquía, por decirles, que en el régimen de protección ambiental establece que el tipo de normativa estatal, nacional, federal, debe girar alrededor de la responsabilidad, ¿sí? Fijando pautas eficientes, les diría, de precaución, prevención, recomposición, sanción indemnizatoria, obviamente que represión, ¿sí? Régimen penal en defensa del ambiente,
¿sí? Y para eso es necesario uniformar toda la legislación. ¿Para qué? Para garantizar lo primordial, que es la delegación de esa competencia que surge del artículo 41, ¿sí? Las normas, entonces, de presupuestos mínimos son las que representan, les diría, un nuevo sector de competencias delegadas del ordenamiento jurídico nacional que avanza sobre temas reservados antes de la reforma a las provincias, ¿sí? Y luego entonces puede hacerlo la nación y estas se reservan las normas complementarias, ¿sí? Normas complementarias que son todas aquellas leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, ordenanzas, ¿sí? Las ordenanzas municipales, las de carácter local, de la naturaleza local, que se dictan para asegurar, ¿qué cosa? La operatividad de la ley nacional, ¿sí? También está compuesta por aquellas normas que establecen requisitos adicionales, ¿sí? U obligaciones incluso más estrictas que la que prevé la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. Y eso sí, cualquier disposición en contrario que dispongan las normas locales a la Ley de Presupuestos Mínimos, ¿sí? Conforme a lo que dispone el artículo 31, va a quedar derogada, total o parcialmente, ¿sí? Es el derecho que los constituyentes delegaron al poder legisferante, se llama, que es el poder legislador que tiene, obviamente, en la medida y con los límites de los presupuestos mínimos, el Congreso de la Nación, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ha expresado que en el campo ambiental se ha producido una delegación a favor de la nación en lo que hace a la determinación de los presupuestos mínimos para la protección de esos recursos, y con eso las provincias han renunciado a algunas competencias originarias, ¿sí? Con la reserva de lo que establece el artículo 121. A ver si alguien me lee el artículo 121. Hola, hola. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Exacto, ¿sí? Entonces, con este principio de reserva, bueno, el resto parecería así que sí se les ha delegado esa facultad. A ver, esto en materia de medio ambiente. ¿Qué es el derecho a un ambiente sano? ¿Sí? Luca Ferraioli dice, los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están dotados del estatus de personas, de ciudadanos, de personas con capacidad de obrar, ¿sí? Y entonces, ¿qué se entiende por derecho subjetivo? Cualquier expectativa, ya sea positiva o negativa, que está adscrita a un individuo por una disposición legal, ¿sí? ¿Por qué? Por la condición de que es un sujeto, ¿sí? Tiene ese estatus, esa condición, ¿sí? Les diría, la nueva dimensión de la democracia participativa, ¿sí? Donde la relación del hombre y el entorno del hombre se ha ampliado y también se amplió la protección de la vida, la protección de los bienes esenciales, ¿sí? Que produce una categoría jurídica que cuenta, en definitiva, con protección constitucional, ¿sí? Los llamados intereses difusos o también derechos colectivos o derechos humanos de tercera generación, ¿sí? Esta última denominación obedece a
a los que han sido incorporados, ¿sí?, en las últimas 3 décadas de finales del siglo XX, ¿sí?, esto de los derechos de última generación. Recuerdan que durante el siglo XIX, siempre decimos, se consagraron los derechos de primera generación. Son los derechos del constitucionalismo clásico, ¿sí? En la segunda generación aparecen los sociales o culturales, ¿sí?, ya principios del siglo XX, ¿sí? Y finalmente aparecen estos derechos, ¿sí?, el derecho a la paz, al desarrollo, a la defensa de la competencia, a la protección del patrimonio común de la humanidad y el derecho a un ambiente sano, ¿sí?, entre esos otros derechos, ¿sí? Entonces, estos derechos humanos de tercera generación aparecen como consecuencia de que han sido consagrados para corregir las graves injusticias, les diría, que sufre la humanidad. La doctrina por eso los ha calificado como los derechos colectivos, ¿sí?, dado que los beneficios que derivan de estos cubren a toda la colectividad y no solo a individuos en particular. Por eso muchos los llaman los derechos de la solidaridad, por estar concebido para los grupos sociales e individuos, ¿sí? En tanto, o sea, yo los tengo en tanto pertenezco a un grupo, ¿sí? Otros prefirieron la denominación de derechos de la humanidad. ¿Por qué? Porque son bienes jurídicos que pertenecen en general al género humano, ¿sí? No solo, acuérdense, a las generaciones presentes, sino a las generaciones futuras, ¿sí? No sé qué hora es. Ay, 6:30. Bueno, rápidamente. La reforma, entonces, del 94 introdujo este derecho con la mayor jerarquía. Lo consagra expresamente en la Ley Suprema dentro de los derechos de incidencia colectiva en este capítulo de la parte dogmática que se denominó Nuevos Derechos y Garantías. Ahí lo vamos a encontrar, ¿sí? Es un mega derecho humano, el derecho a un ambiente sano, atraviesan todo las generaciones, les diría que afecta todo el espectro jurídico. Fíjense cómo inclusive afecta las garantías, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos amparo, ¿sí? Y bueno, también cuando, bueno, se los digo la semana que viene, el jueves, ¿sí? Porque también hay un estudioso del derecho ambiental, que es el doctor Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema, y bueno, y él hace un análisis de las diferentes etapas, ¿sí?, en materia ambiental que se da en nuestro país, ¿sí? Pero bueno, lo terminamos entonces el próximo jueves, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, algo que quieran saber hoy? En que yo quería saber si las garantías que vamos a ver el jueves, entonces no entra para el segundo parcial, ¿no? Sí, tal cual. Perfecto, ahí Eso está. ya va a entrar para el segundo, ¿sí? Bueno, gracias. Profe, y hay algo también de emergencia económica que no sé si entra para este primer parcial. No lo vimos, ¿sí? Okay. No lo dimos, así que lo vamos a dejar. Sí. Perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Bueno, nos vemos, profe. Chao. Chao, profesor.